La tarde de Dieter es radio. Seis y media de la tarde, 5:30 en Canarias, es la tarde de Es Radio. Don Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, el número 2 del Ministerio de Hacienda. No podremos decir que rehuye el combate, porque estuvo aquí y vuelve a estar. Don Antonio, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Carmen Tomás, Carlos Cuesta y Ana Samboal, pendientes de hacerle más preguntas que la Fiscalía a Jordi Puyol, hijo. Una maldad que suelto así. Eso es fácil, ¿eh? Exacto. Que el Pisuerga pasa por Valladolid. Eso, pim, pam, pam. No entremos en ese asunto, que hay otros que abordar. Pero, como sé que hay muchos oyentes que también quieren hacer preguntas y coinciden en dos asuntos con los que yo quería empezar, si te parece, Nieves, preguntas de los oyentes sobre la noticia de hoy, que se publica. El gobierno planea devolver la paga extra a los funcionarios en el año 2015. Se habla de metálico. Preguntas al secretario de Estado. Pues le voy a hacer concretamente dos que aunan todas las preocupaciones del resto de oyentes en este sentido. Por ejemplo, la de Francisco Javier, que dice ¿para cuándo la paga de funcionarios que está congelada y se prometió devolverla? Y la pregunta de Isabel dice, aunque la pregunta sea tonta, sí me gustaría que le preguntases a Beteta lo siguiente: si yo me demoro en mis pagos legales y obligatorios, Hacienda, multas, etcétera, he de hacerlo con el recargo correspondiente por mora. ¿La paga extra a los funcionarios se les va a devolver también con mora? A ver, don Antonio, le están escuchando los sindicatos de funcionarios que ya exigen una reunión. Depende de cómo sea usted de claro, a lo mejor dicen no necesitamos reunión, lo ha aclarado todo en Es Radio. Respuestas. Bueno, yo ya he tenido una reunión con las centrales sindicales en relación con este asunto, en relación con el empleo público y en relación con las modificaciones del EBEP, del Estatuto Básico, y en definitiva el ministro, el Gobierno de la Nación, siempre dijo que la paga se aplazaba, es decir, se iba a pagar cuando las circunstancias económicas lo permitieran. Y efectivamente es algo que el gobierno quiere hacer, estamos estudiando hacerlo, estamos hablando con las centrales sindicales de la mejor modo de hacerlo, el cuándo lo tendrá que concretar dentro de los escenarios económicos del año 14 o del 15, eso ya se verá, una parte a lo mejor ahora, otra parte posteriormente, eso ¿Cómo está sería? sujeto... ¿Sería un pago en metálico? Entiendo que sí, entiendo que es más razonable en estos momentos y además siempre una cierta inyección económica puede coadyuvar a lo que es dar un poquito de alegría a la economía sin necesidad de tener que ir al fondo de pensiones como podía ser. Pero vamos, esos son uno de los muchos temas que están encima de la mesa y pendientes de decisión. Preguntaba al oyente si con recargo, con no recargo. Bueno, evidentemente no puede haber recargo porque está amparada en una ley y entonces al estar amparada en una ley no hay mora. Si un contribuyente incumple sus plazos legales, evidentemente está sujeto a una mora. Y no es un caso semejante. Yo siento desilusionarla, pero no es así. ¿Cuándo estima usted que se puede hacer ese anuncio de finalmente concretar? ¿Tal día se le devolverá a los funcionarios? Si lo supiera, seguro que el ministro de Hacienda, que es mi jefe, ya lo habría dicho. Entonces, él será el que lo comunique, sin la menor duda, y entiendo que como estamos en una circunstancia de cumplimiento en las estimaciones presupuestarias, no por encima tampoco, pero sí de cumplimiento, por fin, de nuestras estimaciones de ingresos, pues estamos en situación de estudiar, de ver y de hablar, y ya iremos viendo, concretando en estos días, y en ese sentido, ya antes del verano tuve una reunión por encargo del Gobierno y muy en especial del ministro Montoro con las centrales sindicales, y mi directora general de la Función Pública está en contacto con ellos. Se me ha pedido que haya más reuniones formales porque lógicamente ahora se acerca a presupuestos, hay que ver cuáles son las estimaciones de empleo público y demás cuestiones que siempre se incluyen en la ley de presupuestos, y en cuanto los tengamos cerrados los escenarios con la Secretaría de Estado de Presupuestos, porque a
todos los efectos yo soy un centro de gasto más, como si fuera un área más, muy importante, por cierto, dentro de los gastos ministeriales, pues me podré sentar con ellos. Todavía no tengo ese escenario, estamos a punto, lógicamente, faltan escasos 15 días para cerrar por el Gobierno los presupuestos para el año 15 y, lógicamente, antes tendremos que sentarnos, verlos y acordar. Segundo tema, y ya le cedo la palabra a Ana, Carlos y a Carmen. Tema Cataluña, Fondo de Liquidez Autonómica. ¿Qué hace el gobierno de Artur Mas con el dinero que viene del Estado? Muchísimas preguntas y se sintetizan en 3. ¿Por qué le da dinero a los secesionistas el gobierno de Mariano Rajoy? ¿Por qué le dan a Cataluña más dinero que a otras comunidades autónomas? ¿Y cuánto dinero ha devuelto Cataluña? Vamos a ver, el Gobierno de España da el dinero para financiar los servicios públicos de los catalanes. No se trata de financiar a un gobierno, se trata de financiar los servicios públicos que se prestan en Cataluña. Dentro del Fondo de Liquidez Autonómica hay unas prioridades y solo se paga lo que está dentro de esas prioridades. No fue así dentro del Fondo de Proveedores, donde se pagaban los proveedores que estuvieron pendientes en su momento, pero dentro del FLA esto es así. ¿Por qué se le da este dinero a Cataluña? Por la estructura de deuda que tiene, que es más elevada que los demás. Y en consecuencia tenemos que financiar esos servicios públicos, tenemos que impedir el que los ciudadanos de ese territorio tengan los servicios públicos de calidad. Hemos acudido a pagar las facturas de las farmacias. Recientemente, cuando venía en el coche, he visto el anuncio que el gobierno de la Generalitat dice que no va a pagar las farmacias del mes de julio, con lo cual me parece que dentro de poco el presidente del Colegio de Farmacéuticos, que ya es íntimo mío de todas las veces que hablamos, pues me volverá a llamar para ver qué hacemos, y no duden que el gobierno de la nación volverá a acudir, como siempre, Entonces, a apoyar los servicios. No, en absoluto. Parece. En absoluto. Lo que ocurre es que... Como no cumple, pues lo tenemos que pagar nosotros. Cataluña ha hecho un esfuerzo significativo en materia de reducción del déficit público. El año pasado ahorró 1.000 millones de euros, que el año anterior lo cubrió con la venta de activos. Hay que recordar que se vendió un tema relacionado con el agua. El año pasado fue a base de recortar y reformar muchas de las cuestiones, con lo cual también está haciendo un esfuerzo. Lo que pasa es que partía de una situación muy mala, muy diferente a otras comunidades autónomas, y hay que ir adecuando progresivamente. No se puede dar un salto. Tener en cuenta que igual que Europa dio un tiempo adicional a España para poder acercarse a los niveles de cumplimiento, no a todo el mundo tiene el mismo déficit público y no a todo el mundo se le exige la misma rapidez. El gobierno de la nación, al igual que hace Europa con España, intenta que poco a poco se vaya reduciendo el diferencial y nos vayamos acercando a esa senda de cumplimiento del 1% este año y menos el año que viene. Claro. La reforma del sistema de financiación autonómica era una de las cuestiones que estaban previstas para este año. Aprobar la reforma fiscal, después se publicaban las balanzas fiscales y después el sistema de financiación autonómica. No se ha aprobado todavía y no se ha presentado todavía una propuesta, porque será uno de los elementos de negociación con la Generalitat de Cataluña. Me gusta cómo está funcionando esto. Preguntas cortas, respuestas concisas, secretario. En absoluto, no tiene nada que ver. La posición del Ministerio es la siguiente. Si la tarta es pequeña, como es en estos momentos, un cambio del reparto de la tarta donde todo el mundo tiene déficit, todas y cada una de las comunidades autónomas tiene déficit, más o menos abultado, pero todas tienen déficit, lo único que trae consigo es insatisfacción generalizada. Partimos de un modelo malo, de un modelo que queremos cambiar, pero es necesario que estemos en una fase de crecimiento presupuestario y de recaudación más importante, con el cual poder afrontar este desafío de un nuevo sistema de financiación. Esa es la razón por la cual ahora mismo no se ha abordado. Sin embargo, es un modelo malo, todo el mundo lo reconoce, que perjudica más a unos que a otros, y las balanzas fiscales que ustedes han publicado lo demuestran. Sí, es verdad. Las balanzas fiscales, que son un estudio
tan bueno como otros estudios y que nosotros tenemos en cuenta, como tenemos en cuenta los que hacen los propios funcionarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ponen de relieve situaciones dispares en términos de financiación, en especial de los servicios esenciales, y por eso nos planteamos poder modificarlo, vuelvo a decir, cuando la situación en la recaudación así lo prevea. Carlos. Sí, don Antonio, yo quería volver al tema de los incumplimientos, porque el problema no es que Cataluña esté recortando, el problema es que nunca recorta lo que le han mandado ustedes. Es decir, siempre está incumpliendo ese recorte. Ya sería la pera que no recortase nada. O sea, yo a lo que voy es a los incumplimientos con respecto a lo mandado. Ustedes le fijan un objetivo y Cataluña no llega. Cataluña y el resto de comunidades autónomas que no llegan. Entonces, claro, yo creo que la pregunta que se hace mucha gente, yo creo que es por donde iba Carmen, además, es cada vez que se incumple, se envía más dinero porque la situación es peor. Entonces nos hemos inventado un sistema en el que cuanto más se incumpla, más dinero acaba partiendo hacia esas comunidades autónomas. Créditos, no dinero. Bueno, es decir, de momento eso nosotros prescindimos de ese dinero. No, es un dinero que el gobierno de la nación pide en el mercado, que prestamos a las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas han de devolver. Es decir, no son cantidades tipo subvención que no han de devolverse, sino son créditos que se van a devolver. Lo que nosotros hacemos es financiar para evitar que los proveedores que prestan servicios públicos sufran y, en consecuencia, lo que haya es un incumplimiento de lo que la Constitución dice, que todos los ciudadanos tienen derechos a asistir a unos servicios públicos de una calidad equivalente en todo el territorio nacional. Sí, pero Antonio, déjeme que le apuntale eso con unos datos que salían el otro día, que en los últimos 3 años la partida sanitaria se ha reducido en casi 1.600 millones de euros en Cataluña y las partidas identitarias, lengua, educación, etcétera, etcétera, de Cataluña se han incrementado en 400. La pregunta es muy sencilla. ¿No debería el Ministerio, porque yo sé perfectamente que ustedes están enviando las partidas para esos fines, pero también sé perfectamente que ellos están vaciando las partidas de esos fines? Con lo cual, claro, tiene mucha más justificación que ustedes les envíen el dinero. Es decir, yo tengo la sensación de que aquí está habiendo una especie de cambalache en la cual ellos vacían las partidas y todo el resto de españoles solicitamos deuda para rellenar esas partidas. ¿No tendrían ustedes que vigilar, o no sé si lo pueden hacer, el vaciado de esas partidas? Porque 1.600 millones son muchos millones. 1.600 es En 3 efectivamente lo que tienen que llevar a cabo y han hecho de recorte, vuelvo a decir. Recortaron 1.000 millones de euros de gasto en el pasado ejercicio, que no es ninguna broma. Que no es ninguna broma. ¿Qué partidas? Claro, esa es la historia. El problema es que a lo mejor... Pues en lo las mismas recortan y partidas pagan que ha tenido que reducir Valencia, o que ha tenido que reducir Murcia, o que ha tenido que reducir Andalucía, o que ha tenido que reducir Madrid. Es decir, la búsqueda en la mayor eficiencia en los servicios públicos, manteniendo los mimbres del Estado que nos hemos dado, que es un estado de bienestar, donde estamos garantizando educación y sanidad. Pero mientras suben los gastos en otras cosas que no son servicios sociales, como es financiar toda la parafernalia de... El gobierno es consciente del malestar de la gente, de cierta parte de la sociedad que ve que el padre le da dinero al niño para sus gastos, el niño se lo gasta en tabaco, por decir algo, y dice, papá, no tengo dinero para libros. Y claro, el padre no le puede dejar al niño sin libros. Al gobierno le llega ese malestar de la gente, que es difícil que entienda que está viendo un gobierno que está recortando en algunas partidas, que saque de ahí el dinero y que, sin embargo, a la hora, pongamos un ejemplo que todo el mundo ve, aunque en cantidad de dinero no sea mucho, comparado, por ejemplo, con el gasto sanitario, de farmacias y demás, que es el despliegue del día de la diada separatista. Lo tenemos para hacer el despilfarro de una cadena autonómica como ninguna otra en España. Canal No, ya sabemos lo que pasa, en Telemadrid han ajustado, en otras igual, y llega TV3 y dice, bueno, y nosotros podemos comprar el helicóptero, el tal, no sé cuántos, y con eso otras cosas. Al gobierno le llega ese malestar, no de los ciudadanos que en Cataluña dirán, oye, me alegro de que vaya a poder tener el tema de las farmacias garantizado, sino en el resto de España, que dicen, o incluso en Cataluña, que dicen, es que se está dando dinero a un gobierno, no al gobierno, se está dando dinero para una comunidad gestionada por un gobierno que no está haciendo lo que debe, y no en asuntos de contabilidad, sino en asuntos de unidad nacional, don Antonio. Vamos a ver, de hacer lo contrario sería intervenir la comunidad. Es decir, una comunidad es autónoma, como bien dice su nombre, y tiene que responder del conjunto de su gestión. Lo que nosotros hacemos es garantizar el cumplimiento de los objetivos en la medida en la que tenemos competencia, y desde luego garantizar que cada céntimo que sale del Fondo de Liquidez Autonómica va destinada a lo que tiene que ir, y no puede ser de otra manera. Lo que no vamos a hacer es atentar contra el Estatuto de Autonomía. Pero en la absoluto. intervención sí está prevista. Hoy García Margallo no la ha Si se descartado. hace mal.
Pues en los estudios que nosotros tenemos, en absoluto, por cuestiones de carácter y de índole fiscal presupuestario, está previsto llevar a cabo una actuación así. Lo Si que tienen nosotros... estudios, ¿quiere decir que se han planteado la posibilidad de intervenir en algún momento? No, lo que quiere decir es que nosotros vamos valorando el nivel de cumplimiento del objetivo, los esfuerzos que va haciendo el Gobierno. Tenemos una interlocución fluida con todos los servicios técnicos de la Generalitat. Semanalmente estamos revisando con ellos sus necesidades, sus estados de gasto, su nivel de financiación y, en definitiva, no hay ninguna ocultación de datos y en lo que son mis servicios en ningún momento hemos estado en esa situación. Hay que tener en cuenta que para llegar a un nivel de intervención de tipo financiero a Cataluña, en peor situación están otras comunidades autónomas que evidentemente deberíamos de actuar en relación con ellas, y tampoco estamos en esa situación de hacerlo y lo estamos viendo. Como por ejemplo, perdona Carlos, como por ejemplo, ¿cuáles? Porque el otro día, reunión del presidente del Gobierno, también presidente del PP, en el comité ejecutivo del partido en Génova, y lo que se filtra es que da un toque de atención y dice: ojo con el déficit, ojo comunidades, ojo que con carreteras no vais a ganar las elecciones. ¿Hay preocupación y qué comunidades lo están haciendo mal? Bueno, vamos a ver, es cierto que con carreteras no se gana, y es cierto que los ciudadanos incluso verían mal ahora que se llevara a cabo algún tipo de obra importante, como se hacían en otras épocas. No estamos para eso y los ciudadanos tampoco están para eso. ¿Para qué estamos? Pues para mantener los servicios esenciales, la educación y la sanidad. Y las comunidades autónomas que tienen un nivel de mayor déficit, algunas de ellas son del Partido Popular, evidentemente están en esa circunstancia pagando educación y pagando sanidad, y en consecuencia están luchando y están trabajando para salir de esa situación del déficit. Vuelvo a decir, es que si se partía de una situación de déficit del 8 o del 9%, es muy complicado el poder llegar al 1% de este año, francamente complicado, aunque hagan los mayores esfuerzos, que los están haciendo en relación con las otras, pero claro, tenían muchos deberes pendientes. Nuestro trabajo es ayudarlas para que, sin romper esa prestación de servicios esenciales, lo estén haciendo. Y lógicamente, como usted comprenderá, no podemos empezar por una situación, digamos, intermedia, no la peor, sin abordar las situaciones peores. Y estamos abordando todo en su conjunto con una óptica de prestación de servicios públicos a todos los españoles, no a los gobiernos, a los españoles. No, Antonio, pero déjeme que eleve o que vaya hacia atrás en lo que ha ocurrido con las comunidades autónomas y me vaya hasta la etapa en la que Zapatero reforma el modelo de financiación autonómica. Lo digo porque yo creo que entender lo que está pasando ahora sin ver lo que ocurrió entonces, es decir, dicho de una forma muy llana, llevamos trampas acumuladas desde aquel momento. En aquel momento se negocia, y es tan abiertamente evidente que se negocia de una forma amañada el modelo de financiación, como que se negocia en exclusiva con Cataluña y se plasma en su Estatuto de Autonomía. Con lo cual, a partir de ese momento, negar que ese modelo está amañado es complicado. Ese modelo lo hace a su antojo, básicamente Cataluña, con lo cual yo sobreentiendo que tenemos que dar todos por hecho que lo hizo precisamente para ganar dinero. Y en base a ese modelo es en base al cual en estos momentos, y yo entiendo perfectamente su postura, usted es el secretario de Estado, y la pregunta que yo le voy a hacer es una pregunta política. En base a ese modelo, ellos incurren en unos agujeros y reclaman un rescate. Y ese rescate se les hace inyectándoles dinero en sanidad, etcétera, etcétera. Pero claro, si lo miramos toda la secuencia histórica, lo cierto es que el resto de comunidades autónomas dicen: oiga, amañó la película desde el primer momento en una negociación con el señor Zapatero, ahora se beneficia de ello, sigue destinando dinero a partidas independentistas y lo cierto es que sigue yendo dinero para allá. Y a mí ahí, en toda esta historia, en toda esta secuencia, lo que no me encaja es el mensaje que está lanzando ahora el propio presidente Rajoy de decir: no, en estos momentos no tenemos que hacer la reforma de la financiación autonómica. Bueno, vamos a ver, evidentemente, de hacer una reforma del sistema de financiación autonómica con las 17 comunidades en déficit, ¿qué es lo que haríamos? Trasladar déficit de unas a otras, porque no se trata de que haya ninguna en superávit, es que nadie está en superávit, ninguna.
Ninguna de las 17. ¿Cuál es la que Hay está algo- peor? Usted ha dicho Cataluña, pero hay otras que Hay están otras Bueno, peor. el déficit está excesivo en Valencia y Murcia, por ejemplo, que son las que están en una circunstancia de déficit mayor y están haciendo unos esfuerzos tremendos para estar ahí y cuentan con el apoyo para la prestación de los servicios básicos, como el resto. Es decir, aquí hay un trato absolutamente igual y absolutamente homogéneo de coadyuvar en esa prestación de los servicios esenciales, y les puedo asegurar que ni Cataluña ni Murcia gastan un céntimo en temas independentistas, ni mucho menos, y sin embargo tienen una Valencia, situación Sin embargo, Valencia, la de déficit financiación público. por persona Ah, es Valencia y Murcia, distinta. dice. Sí, No recibe la misma financiación per cápita un ciudadano No, por que viva supuesto que no. en Y, Cataluña Carmen, que en Madrid haz la o que en última- Valencia, y Madrid se queja de ello. Sumamos esta Por pregunta a eso, la que no, es tengas que que hacer. lo Sí. completo diciendo, vamos a ver, por ejemplo, comunidades autónomas como Madrid o Castilla-La Mancha, que también venía de un déficit de no te venés. Castilla-La Mancha sí, Madrid no se lo garantiza. No, pero Castilla-La Mancha, por ejemplo, sí. Pero Madrid ha seguido haciendo esfuerzos de cerrar organismos que no valen para nada, tal. La comunidad de Castilla-La Mancha ha reducido el número de diputados, solamente cobran cuando van, o sea, han ido un poco más allá de lo que vemos Cataluña, ¿qué ha hecho en este sentido? El Ministerio también les exige algún, o sea, oiga, movilícese, cierre cosas inútiles, o sea, ¿y Cataluña cómo responde? Quien más ha cerrado organismos autónomos ha sido Cataluña. Pueden acudir en la página web del Vale. Ministerio Un dato. y está actualizado, está ahí publicado cuáles son el número de empresas públicas y el efecto que ha tenido en términos de empleo y en términos de menor gasto presupuestario. Por supuesto que estamos ahí. Es decir, nosotros ahí sí podemos presionar. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera que les afecta a ellos y que ellos asumieron, donde había que ir a una reducción del sector público instrumental. Y se ha cumplido, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Es decir, es que hay que ver las cosas de dos formas. Que yo entiendo que es duro para el ciudadano el ver cómo determinado dinero se está gastando en cuestiones que duele mucho a la gente. Dinero que no es mucho en términos absolutos. Es poco en términos absolutos. Y sin embargo nosotros ahí tenemos una dificultad de actuar precisamente porque en términos absolutos es poco. Y en otros temas sí Cataluña está trabajando arduamente para intentar acercarse al cumplimiento del déficit público. Ahora mismo está en otro proceso de privatización, como está en otro proceso de privatización Andalucía, que hemos conseguido con un esfuerzo que saliera de la situación de déficit público para llegar al cumplimiento del objetivo, con déficit, pero dentro del objetivo, y estamos trabajando con ellos para conseguir el mantenerlo, y también tenemos que ayudarles por la vía del Fondo de Liquidez Autonómica, es decir, para garantizar y sostener la sociedad del bienestar, cuentan con el Gobierno de España porque detrás están los ciudadanos. No estamos mirando gobiernos y su color político, estamos mirando al ciudadano que recibe el servicio público y al proveedor de esos servicios, porque de no cobrar, lógicamente cerraría. Don Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, muchas gracias por haber venido otra vez a nuestro programa. Las preguntas han sido incómodas, pero era lo esperado. Hay gente, oyentes, que le agradecen que el Gobierno venga a dar explicaciones a Es Radio. Y buenos anuncios. Sobre Sí, todo, sí, digo por lo de la paga. Y una cuestión técnica que hay, no me quiero perder, un oyente, funcionario, que ahora ya está jubilado, dice, ¿y lo mío se me podrá devolver a pesar de que ahora me he jubilado? Pues no lo puedo decir, lo tengo que ver y lo intentaré ver Pues nos con pone- todo cariño, habida cuenta que efectivamente es un devengo de otra época, puede haber un problema técnico, no lo sé, desde luego lo voy a intentar porque tampoco el número es significativo. Nos y quedamos no lo sé, pendiente pero y nosotros nos comprometemos a trasladarle Muy la bien. información que dé el Ministerio. Don Antonio, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y si Buenas sigue tardes. viniendo aquí, lo mismo nos hacemos íntimos como el presidente del Colegio Farmacéutico. de Faltaría Cataluña. más. Gracias, Salud. Carmen, Carlos, Ana. Y gracias a Gracias. ustedes por haberse quedado a escuchar esta entrevista y habernos acompañado en Es la Tarde de Radio. Mañana a la misma hora en el mismo sitio. No cambien.